Primer video después de muchos años en mi canal de YouTube, así que bueno, vamos a ver qué tal sale. Me pueden dejar alguna recomendación si les sale sugerido este video. Si tienen alguna sugerencia, se pueden suscribir, darle like y empezamos. Porque este video trata sobre un análisis del Deportivo Táchira Torneo Apertura 2026 para lo que puede ser este próximo torneo clausura de este mismo año. Vamos a analizar lo que fue el Deportivo Táchira, su mercado de fichajes, los jugadores que se le fueron, los jugadores que llegaron, el rendimiento de estos mismos jugadores de los que vamos a hablar el día de hoy. Y repasando el uno por uno, ¿no? Uno por uno. Y vamos a hablar primero de... Es una decepción lo que hizo el Deportivo Táchira, es una decepción no haber llegado a la final, poder competir directamente para ser campeón de este torneo de apertura, o es un fracaso, se puede catalogar de esa manera. Para empezar, a mí me parece que no es una decepción, a ver, hay que también ser justos, no me parece decepcionante, no me parece tampoco un fracaso. Táchira, dentro de todo, podemos decir que es el mejor cuarto lugar o el mejor tercer puesto, solamente por 2 goles no entró, digamos, a una final de torneo de apertura que pudo haberse jugado en San Cristóbal. Le faltó golear a Estudiantes de Mérida para poder llegar a dicha final. Ahora, ¿dónde va la crítica al Deportivo Táchira? ¿Dónde va, verdad? Táchira no jugó Copa Libertadores, Táchira no jugó Copa Sudamericana, Táchira no tuvo que hacer esa doble competencia que por lo menos sí tuvo que hacerlo Carabobo, sí tuvo que hacerlo también Academia, el mismo Caracas, el mismo UCB, el Deportivo La Guaira, que fueron equipos que jugaron en Copa Libertadores o Sudamericana, intentaron competir en lo que fue la Liga Fútbol. Caracas directamente no pudo ni clasificarse a la fase final, sí lo logró UCB, La Guaira, Carabobo y Academia, y bueno, de hecho, 2 de estos equipos llegaron a una final. Llegaron a una final y disputaron ser campeones. Táchira no tuvo esa exigencia, así que ahí me parece que puede ir mucho la crítica. Táchira solamente tenía la obligación, que no es poco, pero tenía la obligación de demostrar y llegar a la final, ¿verdad? Ya cuando quedó eliminado frente a Deportes Tolima, tenía que llegar a la final de la Liga Fútbol para poder, digamos, pisar fuerte y decir, no, no es decepcionante esa temporada. Ahora compitió y lo intentó. Pero me parece que el mayor error de Táchira no recae sobre el técnico, no recae sobre Álvaro Recoba. Álvaro Recoba está recién llegado, tiene una idea muy cruda, tiene que ir, digamos, perfeccionándola, hablándola mejor, llegándosela mejor a los jugadores para lo que puede ser este torneo clausura. Por lo que entiendo, los objetivos con Álvaro Recoba son a largo plazo, es decir, no son inmediatos. Ahora, para mí el mayor error de Táchira, o donde está la mayor crítica, sin ningún tipo de duda, es en los fichajes. A ver, lo mejor que tuvo Táchira en fichajes fue, para dejarlos de lado a estos dos jugadores, porque fueron dos que, abismal, excelente lo que hicieron en Táchira. Primero, el mejor para mí, Guillermo Frata. Frata jugó 1800 minutos. Fue el jugador que más minutos disputó en Táchira, entre Copa Libertadores y Liga Fútbol. Fue el que más jugó, primero. Fue el que más jugó con Táchira. Segundo, fue el segundo máximo goleador del equipo. Hizo 5 goles siendo central, jugando de defensa central. De cabeza prácticamente todos los goles. Así que 10 de 10 para mí el fichaje de Guillermo Frata. Ahora, Rodrigo Polero. Polero para mí también es excelente. Es excelente Rodrigo Polero. Jugó directamente, no lo veo por aquí. Aquí está. 1440 minutos jugó Rodrigo Polero. Fue el segundo de los fichajes que más minutos jugó y fue el máximo goleador del equipo, Rodrigo Polero. Hizo 7 goles. Rodrigo Polero, Guillermo Frata hizo 5 goles. Así que a estos dos yo los saco aparte porque necesitaba traer un central. Se le había ido Mauro Maidana, el argentino. También se le fue Lucas Acevedo, 2 centrales. Y trajeron a un Guillermo Frata que de verdad que está rindiendo un escándalo. Y se le fue un Lucas Cano, que a ver, decepcionante Lucas Cano sí, pero Rodrigo Polero ya, digamos, hizo el doble de lo que pudo haber hecho Lucas Cano en Táchira. Así que muy bien acertado estos dos fichajes, de Rodrigo Polero y de Guillermo Frata. Ahora, ¿qué hizo Táchira con el medio campo? Porque a Táchira se le fueron Daniel Saguiomo, que era titular en el equipo. Se le fue Maurice Cova, que de Santana, aquí mismo de San Cristóbal, del estado Táchira, que era también titular en el equipo y capitán. Y se le fue Juan Manuel Requena, que era titular pero indispensable en el equipo. Se le fueron 3 mediocampistas titulares. ¿Y a quién trajo? Entre los fichajes que tuvo Táchira, el que más se asemeja a las características de un mediocampista es Agustín Pérez, es directamente mediocampista. Jugó 1207 minutos Agustín Pérez Siri. No aportó en goles más que una sola asistencia en lo que fue la temporada. Y Agustín Pérez Siri podríamos, digamos, asemejarlo más al rol de Daniel Saguiomo.
muy rebuscado, ¿no? Muy por las pinzas, pero podría ser un Daniel Sagiomo. Así que Agustín Peresiri yo lo calificaría como un... Entendiendo que Rodrigo Polero y Frata son un 10, un 9, Agustín Pérez yo lo califico como un 7, un 7-6. Está bien, buen fichaje. No me parece el mejor, no me parece el peor, Agustín Peresiri. Ahora solamente trajo a Agustín Peresiri, no trajo a más mediocampistas. Se le fueron 3 y trajo uno solo. Evidentemente ahí se vio la mayor falencia que tuvo Táchira. Se quedó con un Oscar Hernández que tuvo más exigencia esta temporada, no arrancó bien, terminó amoldeándose al equipo, haciendo una dupla con Agustín Pérez, pero no era evidentemente nada que ver con un Mauricio Cova, con un Juan Manuel Requena o con un Daniel Sagiomo. Así que había todavía un hueco que necesitaba tapar Táchira. Los demás fichajes, Heidelberg Coquito Ramírez fue el tercero que más minutos jugó de esto que estamos mencionando. Coquito Ramírez no pudo jugar en Copa Libertadores, llegó ya empezada la Copa Libertadores, pero tuvo participaciones, marcó un solo gol en lo que fue todo el torneo, Heidelberg Ramírez, y tiene mucho por mejorar todavía Coquito Ramírez, es joven, tiene 23 años, tiene mucho todavía aquí, puede adaptarse mejor a Táchira, puede adaptarse mucho mejor, así que yo le daría también a Heidelberg Ramírez como fichaje, lo pongo con un 6, porque todavía tiene mucho más para dar, tiene mucho potencial, pero no ha logrado pisar fuerte en Táchira. Ok, eso es entendible completamente. Lautaro Luznin, el jugador que empezó siendo lateral izquierdo, era muy defensivo para poder ser lateral, ya que no tenía llegada al área rival, no tenía profundidad, y terminó haciendo un intercambio con Juan David Sánchez, que empezó siendo central y terminó como lateral izquierdo, pero Juan David Sánchez sí tenía más llegada, más profundidad al área rival. A Lautaro Luznin me parece un jugador cumplidor, no me parece que fue un fenómeno, no me parece que fue un gran central, no me parece que estuvo, digamos, por arriba de las expectativas, pero no siento que haya sido un mal fichaje tampoco, es uno más, podría calificarlo como uno más. A Lautaro Luznin le pongo también un 6 a Lautaro Luznin. Delvin Alfonso. Delvin Alfonso llegó como el lateral derecho indiscutible, ¿no? Como un jugador de selección, un jugador que venía de Millonarios de Colombia, de jugar también en el Águilas Doradas de Colombia, un jugador de característica internacional, ¿no? Delvin Alfonso. Le ganó el puesto Franco Provenzano. Un pelado, un chamito de 21 años que venía del Real Frontera, que es ficha del Deportivo Táchira, estaba cedido en el Real Frontera, no jugaba mucho tampoco en el Real Frontera, aún así le ganó el puesto. Incluso me parece fue más importante en la temporada de Táchira el joven Franco Provenzano que el propio Delvin Alfonso. Y eso a mí me parece que dice mucho. Dice mucho el jugador. Delvin Alfonso es muy bueno, eso no se lo voy a negar a nadie. Fue convocado con la selección vinotinto y marcó un doblete, marcó 2 goles directamente. O sea, ahí te muestra, ¿no? Te dice un poco la calidad del jugador Delvin Alfonso. Me parece que tiene más que demostrar en Táchira, tiene mucho más que demostrar en el Deportivo Táchira. Vamos a ver esta segunda parte del torneo, tal vez vamos a ver en esta segunda parte del torneo, tal vez las lesiones, si lo respetan un poquito más las lesiones, pueda dar un mejor rendimiento, ¿no? Delvin Alfonso, pero lo califico con un 5. No reprueba, pero tampoco aprueba, me parece que tiene mucho más para dar el propio Delvin Alfonso. A Palmesano, Brian Palmesano, otro fichaje, Palmesano para mí, no lo hizo mal, Brian Palmesano, tiene mucho para dar todavía Brian Palmesano, pero muy pocos minutos, jugó solamente 9 partidos, 357 minutos, no tengo mucho para calificarlo tampoco a Palmesano, me parece creo que dio una asistencia en toda la temporada, así que llegó también después de la eliminación de Copa Libertadores, llegó un poco de última hora, ¿no? Fue el último fichaje justo antes de que se cerrara el mercado de fichajes, lo pongo con un 5 también a Brian Palmesano, no jugó mucho, no fue muy protagonista tampoco para analizarlo tanto. Jairo Villalpando, a ver, Jairo Villalpando... Me parece que era el suplente tipo de Recoba. No lo veía siendo titular. Por encima de Jairo Villalpando estaba Cariaco, estaba Sosa, estaba incluso te diría Zúñiga, estaba el propio Peñaranda y demás. Pero me parece que cuando estos que ya nombré estaban muy cansados o no estaban para ser titulares, era titular Jairo Villalpando. Ahora, cuando estaban cansados en cancha, cuando Peñaranda, Cariaco, Sosa, Ramírez, Zúñiga estaban cansados en cancha, el primer cambio era Jairo Villalpando. Así que era el recambio directamente de Táchira. Y de igual tuvo mucha aportación. 2 goles y 2 asistencias. 4 aportaciones de gol importante. Una de esas, si no estoy mal, fue creo que está en Copa Libertadores. Así que tuvo un buen rendimiento. Yo lo pongo con un 7 puntos. Me gustaría que se quede Jairo Villalpando. Siento que puede darle más a Táchira con un poquito más de confianza a Jairo Villalpando. Con más confianza de él y más confianza también del técnico.
Vamos con Adrián Montañez. Bueno, Adrián Montañez jugó 2 partidos. Adrián Montañez en toda la liga, ¿no? En todo el torneo, 2 partidos, 117 minutos. Fue el que de los que menos jugó. Solamente supera a 2 jugadores que ya voy para allá. Pero muy poquitos minutos directamente para Adrián Montañez. No entendí a qué vino, no entendí a qué vino, no le dieron oportunidad cuando Táchira necesitaba un central porque hubo momentos en que se lesionó, que estaba amonestado, que estaba suspendido, Guillermo Frata, Camacho, Juan David Sánchez, el propio Lautaro Luznin, y no era ni siquiera tomado en cuenta Adrián Montañez, así que Adrián Montañez lo clasifico como un 3 en fichaje porque no tuvo mucha trascendencia en el equipo. Y ahora vamos con los Rondón. Alexander Rondón Oliveros tiene 26 años, jugó 4 partidos en la temporada y fueron 34 minutos, o sea, ninguno fue del arranque. Entre 4 partidos habrá tenido un promedio de 7 minutos. Muy poquito tiempo para Alexander Rondón Oliveros. Venía del Real Frontera de segunda división, jugó poco y nada. Poco y nada, nada que tomar en cuenta para el propio Álvaro Recoba. Y ahora Alexander Rondón Maneiro, que este jugó menos. 28 minutos jugó Rondón Maneiro. 2 partidos, tiene 27 años, así que no es ningún pelado. Alexander Rondón Maneiro. Tampoco lo tomaron en cuenta prácticamente para nada. Estos 2 jugadores, estadísticas, 0 goles, 0 asistencias, 0 tarjetas amarillas, 0 tarjetas rojas. No tuvieron ningún tipo de trascendencia en el equipo y a mí me parece que eso pesa también. No fueron tomados en cuenta en ningún momento, y no entiendo por qué Táchira trae estos jugadores. Espero que no los traigas simplemente por el apellido. No creo que Táchira debería reducirse a eso, pero de verdad que vinieron fue a pasear en el equipo. Y esos cupos o esos fichajes podrían invertirse en mejores jugadores. Y Táchira, jugadores que necesite por lo menos, en jóvenes, en mediocampistas, en delanteros que puedan ser revulsivos o en próximos centrales, porque Táchira no tiene un recambio inmediato. El más joven de todo el equipo, el más joven, el más chamo, es Wilder Wilches, que jugó poco y nada, que tiene 18 años, y Gustavo Lozano, que tiene 19 años. Son los más jóvenes. Es decir, Táchira tiene 2 jugadores que son sub-20 únicamente. Muy poquito en lo que son los pelados. Necesitamos más chamos en Táchira. Porque estos chamos son los que te dan frescura también, ¿no? Son los que te dan, digamos, algo diferente, algo más al equipo. Y hoy por hoy Táchira casi no tiene eso. Así que bueno, analizamos ya todo lo que fue el mercado de fichaje de Táchira. ¿Por qué hago tanto renombre en esto? ¿Por qué recalco tanto el mercado de fichaje? Porque para mí lo que le faltó a Táchira fueron jugadores en este torneo. No le entro mucho a Álvaro Recoba. Siento que Álvaro Recoba es un tremendo estratega. Me ha tocado hablar. Yo soy comentarista directamente en la radio para 102.5 FM. He tenido que estar en entrevistas, o he tenido la suerte, mejor dicho, de estar en entrevistas con Álvaro Recoba, escucharlo hablar, ver cómo él analiza el fútbol, ver cómo él ve el fútbol. Entiende todo Álvaro Recoba. No puedes dañarle ninguna pregunta porque te sabe responder absolutamente todo, y me parece que eso habla mucho del propio técnico. Está muy joven, Álvaro Recoba tiene 50 años, es su segunda etapa, recién tiene que agarrar experiencia como técnico, y me parece que es Táchira ese equipo en el que puede agarrar esa experiencia y puede hacerlo campeón a Táchira. Así que no le doy mucha culpa a Álvaro Recoba. Sí me parece que va más por el tema de los fichajes de jugadores. Táchira necesita jugadores, Táchira necesita un mediocampista, necesita un jugador como, digamos, las cualidades de mismo Mauricio Cova, mismo Juan Manuel Requena, un Gustavo González, por darte un nombre, que juega en Academia Puerto Cabello. Tal vez, no sé, un Francisco Solé, que juega en la UCB. Jugadores que te pueda dar algo más de pertenencia dentro del medio campo. Eso me parece que le falta al Deportivo Táchira. Un Junior Moreno hubiera caído genial en este equipo, un Junior Moreno, porque te da jerarquía, te da protagonismo, te da buen pase, buen toque. No te va, digamos, a opacar a un Carlos Sosa o una de Alberto Peñaranda, un propio Cariaco González, sino que va a sumarle mucho al equipo. No se pudo hacer posible lo de Junior Moreno, pero me parece que ahí es donde puede hacer énfasis Táchira. Jugadores que no sean necesarios para el torneo clausura, gracias y chao. Voy a darles un ejemplo. ¿Qué pasa con el Chino Balsa, con José Balsa? Balsa tiene 28 años, está en la cúspide de su carrera, porque está en el momento más acertado para poder destacar, José Balsa. Jugó 15 partidos, jugó bastantes partidos, 472 minutos, tuvo oportunidades, José Balsa. 0 goles, 0 asistencias para un delantero centro. Es muy flojo el rendimiento de José Balsa, muy flojo. Se ve como si ya no quisiera estar en el equipo.
Eso para mí también juega mucho un papel. Por darles un ejemplo también, jugó en la misma cantidad de minutos José Balsa que Jairo Villalpando. Y nos la agarramos mucho con Jairo Villalpando. Literalmente 10 minutos menos jugó Villalpando. Nada es la diferencia. Y Villalpando marcó 2 goles y 2 asistencias. Es decir, oportunidades tuvieron los jugadores. Y me parece que Táchira tiene que, como en un momento se escuchó de un técnico, no recuerdo si fue Eduardo Zaragoza o si fue Edgar Peregreco, pero dijo, el que quiera estar en Táchira, va a estar en Táchira. El que no quiera estar en Táchira, se puede ir del equipo. Y traemos a jugadores porque en la Liga Nacional, en la Liga Fútbol, hay un centenar de jugadores que quisieran vestir los colores del Deportivo Táchira. Porque Táchira tiene cosas que no lo tiene ningún otro equipo. Así que el jugador que no quiera estar en el equipo, que no le vaya a sumar a Táchira, que no le vaya a sumar a la idea de Álvaro Recoba, tiene que hacer autocrítica, tiene que hacer una inspección directamente al técnico uruguayo y sacar al que no rinda y traer al que rinda. Los extranjeros. Polero rindió, se queda. Villalpando me parece que rindió, debería quedarse. Agustín Pereciri no es de mis favoritos, no es del tipo de jugador que más me encanta, pero para mí se queda porque es un indispensable para el técnico Álvaro Recoba. Frata se queda, Frata no voy a ni decirlo, no voy a ni recalcarlo, Frata se tiene que quedar. Lautaro Luznin no fue el mejor, pero a ver, es un jugador de recambio, un jugador que cumple. Y Leandro Fioravanti. Leandro Fioravanti, para mí, a mí me encanta Leandro Fioravanti, ¿no? A mí me encanta, me parece un gran jugador Leandro Fioravanti, pero no lo veo que lo tome en cuenta Álvaro Recoba y seguramente estamos viendo ya los últimos meses o los últimos días o las últimas semanas de Leandro Fioravanti aquí en Táchira, así que puede ser uno de esos jugadores que vaya a dar el cupo de extranjero para nuevos que vayan a llegar en el torneo clausura. Táchira necesita fichajes. Este equipo, con mejores jugadores, con un mediocampista más de mejor calidad, que pueda acompañar a Agustín Pereciri, que pueda acompañar a Carlos Sosa, que pueda acompañar a Carieco González, con un central que pueda ser, no te digo de la altura de Frata, porque Frata es un escándalo lo que juega Frata, pero que pueda tener un gran nivel, o como un lateral izquierdo para que Juan David Sánchez juegue como central, que es bueno como central también Juan David Sánchez, y ya, a mí me parece que, o un delantero centro suplente, porque para mí Balsa debería irse, los Rondón no están haciendo nada en el Deportivo Táchira, un delantero suplente, en su momento un Brian Castillo, es decir, un delantero joven, chamo, que puede aprender mucho de Rodrigo Polero, para mí ese equipo no lo para nadie. Para mí ese equipo va a ser invencible y puede ganar tranquilamente el torneo de clausura. Ese es mi análisis. Dejen su like, suscríbanse si va a ver alguien este video, porque es el primer video que hago así, de este estilo aquí para el Deportivo Táchira, para mi canal Marquitos R11, así que vamos a ver cómo nos va, como esto es una prueba, vamos a ver qué tal sale, y ese es mi análisis. Si tienen alguna opinión, si ustedes dicen, no, este chamo no sabe un toche, no sabe nada, para mí el mejor fue Villalpando, y yo quiero que se vaya Frata, ejemplo, ¿no? Me lo ponen en los comentarios porque eso también podemos reaccionarlo. Y si tienen alguna otra idea de lo que podamos hablar, por lo menos ya no solamente analizando lo que fueron los fichajes, sino los chamos, los jóvenes, porque ese es un video muy interesante que podemos hacer, el de los jóvenes, el de los chamos, qué pasa con las canteras del Deportivo Táchira, quién fue el mejor de los peladitos, por lo menos de Provenzano, que me parece que fue el mejor sin ningún tipo de duda, o por lo menos Juan David Sánchez también puede entrar. Juan David tiene 20 años recién, Juan David Sánchez, eso también lo podemos hacer para otro video. Así que bueno, sin más preámbulo, gracias si se quedaron hasta aquí, suscríbanse, déjenme ideas y chao chao.